¿Qué tal, amigos de los políticos? Bienvenidos a esta sección del Paredón, en donde casi cada semana, depende del coronavirus, del sorteo de un avión, de cómo anda la venta de los cachitos, invitamos a alguna persona a quien con mentiras le decimos que venga a pasarse. Con engaños, sí, pero leves, sí, hasta eso, muy buena onda. Ven porque te conviene, así. Oye, pero ninguno de los que ha venido se ha ido enojado. No, todavía no, hasta nos dan las gracias, fíjate. Sí, ya después sucede lo que sucede. Y sinceramente hoy tenemos invitado de lujo, compadre. Así es, y nos da muchísimo gusto porque en esto que se llama el paredón, pues nos sentamos enfrente de un paredón y lo acribillamos a preguntas, nada más, así como que, jaja, juju, que no, oye, ¿qué? Tú fuiste el que mató a la novia. Les saludamos a sus amigos. Obed Campos. Paco Tijerina, con el gusto de siempre, invitado a que nos acompañe durante la próxima media hora, y ya adelantó mi compadre Obed. Tenemos invitado de lujo y nos da muchísimo gusto recibirlo en el estudio. Le agradecemos en todo lo que vale la presencia de Ildefonso Guajardo, priista, exsecretario de Economía, exdiputado federal. El héroe del Tratado de Libre Comercio. Nada más para que vean de qué lado más calipan. Ildefonso, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido por la invitación y sin duda que es un formato muy fresco que creo que a la gente le gusta mucho ver a los personajes en la función pública o ex función pública que pueden platicar con ustedes de esta forma y explicar lo que se hizo y los proyectos hacia adelante. Yo creo que es un gran formato, los felicito. Esta es la idea, ¿no? Un poco desmitificar, bajarlos del pedestal, porque aquellos rollos se aventaban, compadre, sí. ¿te acuerdas? Y todo el mundo se quedaba, ¿qué dijo? Así. Sí, pero todo el mundo les aplaudía, porque si no, la matraca y el lonche, compadre, y luego el frutzi, ¿a quién se lo daban? El frutzi y el lonche. Pero sí, la política y los tiempos cambian, así como cambia la dinámica sobre todo de las audiencias y los públicos. ¿Qué tan complicado es ser político y qué tan complicada es la vida pública en tiempos del siglo XXI? Mira, hay que entender, en el caso de mi carrera personal, yo entro a la política a partir de una formación desde joven como servidor público, sin participación en política electoral. Para mí un año decisivo fue el año 2000. Fue la primera campaña presidencial en la que yo participé y en la inercia de los tiempos aquellos se pensaba que esa campaña iba a ser victoriosa y resulta que no. El PRI pierde por primera vez la presidencia de la República en el año 2000 y en ese contexto a mí me habían pedido reforzar la lista de diputados federales y termino yo en una pérdida, finalmente siendo nombrado diputado federal. Y ahí es donde empieza una vertiente distinta de mi carrera como servidor público, que se convierte en una participación en la política y en la representación de mi estado. Así es que pudimos a partir de ese momento lograr cambiar las cosas de fondo desde el punto de vista del proyecto de vida y del proyecto de carrera. Y creo que ha sido una carrera que ha dado para mucho y que ha ayudado mucho en muchos sentidos. ¿Se considera meteórico en la política? No, fíjate que al revés. Al revés, yo creo que mi desarrollo en la política, y yo agradezco las oportunidades que he tenido porque han sido una maduración paulatina. Pues imagínate, yo llegué a mi primer cargo público como director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Promoción y Presupuesto a los 27 años. Y de ahí tuve la oportunidad de ir a un organismo internacional como economista del Fondo Monetario, 3 años a Washington. Luego me invitan a participar en la negociación del primer acuerdo de libre comercio, ubicado en Washington, y desde Washington dando información de inteligencia para el cabildeo de un proyecto que era muy importante, que era la aprobación del TLC en Estados Unidos, Canadá y México, del primer TLC. Y luego regreso a México, participo en la campaña del doctor Zedillo y ganamos. Transformamos esa elección, fue una elección muy respetada, se había reformado las instituciones electorales y ese sexenio fui subsecretario de Relaciones Exteriores, oficial de Relaciones Exteriores, subsecretario de Turismo, y lo cerré en la Secretaría de Industria y Comercio antes de irme a la campaña presidencial del año 2000. Y a partir de ahí es donde se da el punto de quiebre y empiezo a participar en política a través de esta oportunidad de ser diputado federal. Pero
yo tuve compañeros de generación en política que fueron estrellas luminarias que fueron así y hoy desafortunadamente están Pues así es la política. en situaciones, no, pero en situaciones inclusive difíciles, perseguidos porque tomaron malas decisiones, porque se equivocaron de cuál es el propósito del servicio público, de cuál es el propósito de la política. O sea, generacionalmente hay exgobernadores que llegaron a ser gobernadores a los 50 años y que después de los 50 años no hubo nada absolutamente que les diera un satisfactor en la vida, por el contrario, muchos sinsabores y en algunos casos inclusive problemas legales muy difíciles. En mi caso, llegué a la primera Diputación Federal, regresé a Nuevo León, participé para ganar el gobierno cuando lo tenía Acción Nacional, lo ganamos contundentemente. Regresé después de muchos años de haber estado sirviendo fuera de Nuevo León y esa fue una gran oportunidad para arraigarme, porque de ahí, de ser secretario a nivel estatal, me fui al Congreso local, fui líder de mi fracción parlamentaria y eso me sirvió muchísimo para entender la dinámica del Estado y poderme compenetrar en el Estado. A partir de ahí regreso a la Federación como diputado federal y de ahí hago mi proyecto para hacer como un gabinete sombra en el sexenio de Felipe Calderón. Y eso me ayuda finalmente a llegar a una Secretaría de Estado con un equipo que yo no conocía. Yo no era del Estado de México, ni tenía amistad con el presidente Peña ni con su equipo. Fue la chamba. Entonces, creo en la cultura del esfuerzo, creo en la chamba, creo que el trabajo habla por ti. Pero fíjate, cuando tú decías una carrera meteórica, al revés, es una carrera que ha ido con peldaños al paso, a tal grado que en este proyecto de ser candidato de mi partido a la gobernatura, que es el que tengo, prácticamente estaría llegando a la candidatura cumpliendo 63 años. Creo que si repasas la historia reciente de Nuevo León, no vas a encontrar ningún candidato del PRI por encima de los 60 años. Ni don Alfonso, que se veía mayor, fue candidato a los 60 años. Bueno, es que éramos unos pollos cuando pero don Alfonso también lo corrieron. 57, Lo corrieron sin aceite. Sí, parecía que tenía 60 y tantos, pero era un hombre con mucha experiencia. Y además una energía bárbara, por eso era quien era. Pero bueno, yo creo que para mí ha sido muy realmente entretenido, una gran experiencia llevar esta línea ascendente, permanente, profunda, aprovechando los retos, las responsabilidades, ir construyendo las posibilidades en una línea recta, porque te da madurez, te da capacidad de toma de decisiones, te asienta, te ubica en los valores de las cosas. O sea, ¿cuál es el propósito? Parece que las nuevas generaciones creen que la política es sinónimo de poder, y de poder para hacer lo que a ti te conviene y lo que a ti te interesa. O sea, hay una distorsión de para qué quiere uno participar en el servicio público. Sí, no saben lo que es servir. Sí, saben lo que es servirse. Es el poder, el poder para poder. Tienes que tener poder para liderar y para conducir, pero tienes que saber utilizar ese poder para transformar. Ese es el gran reto. Ya que hablamos, pero fíjate, compadre, ¿cómo sí se puede, para la gente que no nos cree, navegar o cruzar el pantano y no mancharse? Mira, pues es un caso. Mira, ¿quién que te recuerdes alguna vez lo ha cuestionado por algo? ¿Quién lo ha acusado de algo? No, ni de pasarse un rojo. No, ni siquiera. Es más, creo que no. Ni de bailar mal el rock and roll. No les den ideas porque de repente va a agarrar un antialcohólico. No les des ideas, chicos. No le digas a Samuel porque ahorita me va a agarrar de su... Oigan, y allá para su barrio están bravas las antialcohólicas, ¿eh? ¿En dónde? ¿En Leones? No, o sea, ahorita estoy viviendo en San Jerónimo, en la colonia de San Jerónimo, pero casi no anoche, por ejemplo, tuve una cena, regresé a las 11:30 y no encontré ningún antialcohólico. Pero bueno, entenderás que si voy a tomar uso Ubers. Sí. Así era. Adrián, ya sabes por dónde va. Saludos, Adrián. Oye, pero viendo la trayectoria, viendo la hoja de vida, viendo la experiencia, además de que comprobando que has ganado elecciones, para llegar a los cargos has ganado, no has sido de pluri, de meladero, ni de... Sí, o sea, jugamos, la primera fue el distrito 1 local, fui diputado
2006 a 2009 y fue un distrito considerado en aquel tiempo con mucho apoyo priista, pero ya empezaban a pintar las colonias de desarrollo residenciales de clase media que venían creciendo por cumbres, galerías, etc. Y fue un experimento muy interesante. Lo que pasa es que la manera como yo enfrentaba mis campañas es: haz trabajo como si estuvieras a punto de perderla, para al menos demostrar una presión del margen. Yo siempre comparaba con el anterior, cómo lo había hecho, y siempre aportábamos una cantidad de votos significativamente por encima de la última elección. Pasó ahí, en el distrito de Monterrey y en Apodaca. Cuando Apodaca, el distrito de Apodaca, era todo Apodaca, que eran 500,000 electores. Entonces fue un distrito muy interesante, muy bonito, o sea, la campaña de Apodaca. Y el reto en Apodaca, cuando vas, aunque te apellides Guajardo, que hay muchos Guajardo en Apodaca, es que vas con compañeros a otros cargos que son locales y que todo el mundo lo reconoce. Entonces, con que salgan una vez al día para decir hola, y es con eso. En cambio, el que viene de fuera tiene que meterse a levantarse temprano, tocar puerta, caminar, ensoquetarse. Y no es sencillo. Bueno, no, es complicado. Y sobre todo que el acercamiento en las campañas ha cambiado. Ha cambiado porque la gente con razón está muy enojada. ¿Es posible recuperar la confianza de los electores en los políticos y recuperarla en el PRI, por ejemplo? Mira, yo creo que estamos en un momento donde la confianza la va a tener el individuo, y conforme el grupo de individuos con una nueva convicción logren transformar los partidos, se recuperará la confianza en los partidos. Yo creo que la población está lista para ver la calidad de las personas y en función de ello tomar decisiones. Más que las marcas. Las marcas van a seguir teniendo un efecto, eso no podemos negar, pero ya hay mucha gente que en la calle dice: a mí lo que importa es la calidad de quien se está presentando a la elección. Como tú dices, su récord de comportamiento, qué incidentes ha tenido, qué ha hecho en su vida, qué logros tiene, qué retos ha sabido vencer. Porque finalmente vencer retos, ya sea de rescatar un acuerdo de libre comercio que estaba en peligro, enfrentarte a un personaje y a una administración. Ya, deja tú el personaje, al peluquín. Al peluquín. Y no doblarte, no achicarte en un proceso de ese tamaño y dar resultados para el bien del país, pues demuestran que tienes una forma de resolver los problemas, ¿no? De enfocarlos una conciencia y una forma de pensar que atiende a la lógica y a las prioridades, ¿no? Y sobre todo cuando yo digo, en esto hay que asegurarnos que haya un nuevo chip en lo que estamos haciendo. O sea, tú no puedes. Un día de tus entrevistados recientes me eché un desayuno con una señora muy respetable y ella tuvo una frase que me gustó mucho. Dice: nadie que salga a hacer campaña a las colonias más pobres de Monterrey pudiera tener la capacidad en él de robarse de una venta de medicinas el 20%. O sea, ¿cómo puedes ver a la gente a los ojos, ver la necesidad y el sufrimiento, y luego de ahí ir a un cargo público donde autorices que un funcionario le clave el 20% a la venta de una factura de medicina? Pues hay muchos casos. Sí, pero lo que me gustó de la reflexión... Bueno, la frase es buena. Lo que me gustó de la reflexión fue... porque es muy cierto. O sea, cuando tú eres un ser humano consciente, sensible, que tiene familia, tú que no puedes tiene ir valores, a ver a una señora con sus hijos que en su momento tuvo seguro popular, y que porque alguien se roba el 20% o el 25% de una factura médica, esa señora se va a quedar sin medicamentos. O sea, eso es criminal, es criminal. Y quien no sea capaz de alejarse de esas prácticas y de tener un chip totalmente distinto de lo que es el servicio público, vamos a estar inmersos en una bola de broncas. Te preguntaba hace rato de la experiencia de haber ganado elecciones a ver, ¿por qué te cargan en el PRI, en San Benito, de que puede ser muy buen gobernante y muy buen funcionario, pero muy, muy mal candidato? ¿Qué opinas de eso? Mira, primero porque pues, obviamente pues, hay muchos grupos de interés pues, que no me quieren ver con la candidatura. ¿Por qué? Porque
a mis colegas priistas, muchos están acostumbrados a otro tipo de política. Y eso hablamos del dedazo, de la designación directa. Tú lo serás. De eso. No, y a otro tipo de política, cuando no tienes un liderazgo político, como cuando hay presidente del partido a nivel de presidencia de la República o no hay gobernador, entonces los priistas tienen que encontrar los equilibrios. Entonces, para poder llegar a un proceso y decantarse de quién va a ser nuestro candidato, todo el mundo quiere negociar. Entonces, como no pueden decir, no, es que este es malísimo, no tiene resultados en su trayectoria como funcionario público, no hay elementos para criticar. Entonces, el único elemento para criticar, no, sí, es muy fregón, sería el mejor del gobernador, pero no sabe hacer campañas. Bueno, quien no me conoce se va a creer esa mentira. Sí, porque tú mismo acabas de decir, en mis campañas me he preocupado por no solo alcanzar el mismo tope de votación de quien ganó el anterior, sino de rebasarlo. Así es. Pero no solo eso, como la gente en los últimos 6 años me ve saludando a Macron, sentándome en una mesa de trabajo de líderes globales, estando en la oficina oval con Trump, como que dicen, chinga, o sea, este cuate es muy pirro. Lo voy a ver aquí en Fomerrey 35, caminando. Pues sí, lo he hecho, y lo he hecho más de 2 veces. Y no solo eso, o sea, no lo hago como un formato, lo hago porque me nace, o sea, porque en la naturaleza de lo que yo hago, que es el servicio público, o sea, me ha tocado en la vida responsabilidades de terreno donde tienes que estar ahí. O sea, esto es cuestión de empatías. Y no tienes idea la inteligencia emocional de la gente en las colonias, en los barrios, para poder verte a los ojos y saber de qué estás hecho. O sea, ya no es el tiempo de la cachucha y la camiseta y tenga señor el regalo. No, es impresionante la capacidad que tienen las lideresas de los barrios, la gente activa socialmente en las colonias, para cruzar 3 palabras contigo, sentirte emotivamente y dar un diagnóstico de ti. Yo he ido a barrios con amigos míos que tenían más años en la política y que habían hecho más campañas que yo, y haz de cuenta que caminaban con un halo donde las señoras no se atrevían a acercarse. No, además, ¿cómo le va? O sea, para la semana de campaña a mí me jurungueaban, me sacaban a bailar, me jalaban para echarme un taco de harina con frijoles en sus casas. O sea, la gente sabe a través del contacto qué tipo de ser humano eres. Y eso, o sea, de hecho estamos ahorita platicando con los amigos que me ayudan en el proyecto. Vamos a sacar un video con fotografías y momentos de memorabilia de las campañas, un poco para decir, a ver, a esos que andan diciendo que sería un mal candidato, ahí les va algún material de lo que hicieron. Prueben algo, tengan para que prueben. Entonces, ¿cómo entender? Y es que llegamos a un punto, Ildefonso, donde por una parte ya no importan los partidos, porque lo que quedaba de los partidos es un lío. Ya tuvimos PRI, ya tuvimos PAN, ya tuvimos independientes, y ya la gente dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por quién? ¿Por cuándo? ¿Por cómo? Pero también hay una importante influencia, pero antes de eso, pensaba, no, es que la política es de jóvenes, ahora hay que ser muchos jóvenes. Y votan por una persona mayor para presidente de la República. Entonces, como que estamos ponderando la experiencia o la terquedad. Pero fíjate que es bien interesante ver el caso de la elección en Estados Unidos. Sanders, el mayor apoyo que tiene Sanders es de los jóvenes. Mientras que el alcalde Pitt, que se retiró ya de la competencia, no tiene tanto impacto en jóvenes y tiene más impacto en segmentos de mayor edad. Entonces, esos fenómenos los ves no solo en México. De repente el mensaje empático se conecta transgeneracionalmente, no necesariamente el joven le habla al joven. Y en este punto, ¿qué tan importantes serán o son en este momento el juego de las redes sociales, el juego de estar... Mira, sin duda, las redes sociales han revolucionado la política. Han revolucionado la política a nivel global. Pues, tanto como ver el problema de la elección de Estados Unidos, de cómo casi
la echaron a perder con la influencia de manejos de datos y de influencia. Ay, una cosita de nada. Sí. ¿De qué te quejas? Entonces, ¿De los rusos? Si hay redes sociales, muy peligroso. El manejo es muy estratégico. Y sin duda está demostrado de la gente que finalmente, después de que yo salí el año pasado, yo fui el primero que dije quiero ser candidato a la gobernatura de mi estado por mi partido. A partir de que yo lo hice, como me criticaron un poco porque como todo el mundo estaba en sus puestos, pues nadie tenía la flexibilidad que yo tenía, pues que ya era chino libre, que yo podía tomar. Que tú sí lo puedes decir. Los tiempos cambiaron, Ildefonso. Claro, o sea, porque algunas gentes dentro de mi partido me decían, es que se adelantó. ¿Me adelanté a qué? O sea, ahora resulta. O sea, ¿cuáles tiempos? O sea, Quería que les pidieras un vale. Lo que hay que hacer es respetar la ley electoral. Y la ley electoral no te impide decir que quieres buscar la candidatura. Malo si dices voten por mí. Exacto. Ahí sí te metes en líos. Pero además, eran también tiempos, y no me dejarás mentir, de simulación, porque todos sabían quiénes querían ser, Sí. Todos apuntaban en edad. No, Y todos desde enero del año pasado sabíamos quiénes querían ser. Fueron abriéndose poquito a poco. Pero antes sabías quién era. Pero tan abiertamente todavía no. O sea, no, yo ahorita estoy cumpliendo con mi función, estoy concentrado en lo que hago. No es tiempo de hablar de esos temas. Ajá. Pero si el pueblo me lo pide. Claro. Yo ya veía al pueblo tocándote la puerta. Se enterca. Si el pueblo se enterca, ¿qué quieren que haga yo? Sí, la verdad es que es complicado, pero en esta parte, ¿hasta dónde requieres como candidato de popularidad, la popularidad que te pueden dar las redes sociales? Caso específico. Samuel García, que es un hit en las redes, ¿qué tanto jalará en la realidad del voto? Mira, yo creo que las redes es un gran instrumento de posicionamiento y de poder diseminar el mensaje. Sin duda, con todos los números que se ven, encuestas hechas por quien las haga, parecería ser que al que te pues, efectivamente Samuel tiene un reconocimiento, o sea, la gente sabe quién es Samuel en un porcentaje muy alto. La gente sabe quién es Clara Luz en un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Pues porque está en una posición pública, tienen capacidad de utilizar, en el caso de Samuel, con eficiencia las redes. Ahora, también hay una estrategia detrás. Tú puedes usar las redes para posicionarte, aun y cuando lo que hagas sea controvertido. Si tú entras a ver los comentarios de lo que se sube en las redes de los diferentes personajes, encontrarás un choque de opinión. En mi caso, yo he sido totalmente muy poco estratégico hasta ahora en el uso de las redes sociales. Manejo pues mi página de personal Facebook, traemos ahí alguna que se construyó para poder ampliar el número de seguidores, pero no hemos hecho una estrategia de penetración. Hemos hecho ejercicios donde se seleccionan algunos mensajes muy concretos para empezar a ampliar el impacto. En algunos mensajes hemos recibido atención de 600,000 personas, en otros 300,000. Y lo importante es qué te dicen, o sea, cuántos reaccionan. Y la reacción de esos, pues, los expertos dicen, si 300,000 te ven y 12,000 te ponen comentario, pues es bastante, de acuerdo a los estándares. Y lo más interesante es que de los que ponen comentario, el 92% es positivo y solo el 8% es negativo. O sea, la confronta no es tanto. No hay tanta exacto. discusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En sectores informados mi posición está muy fuerte. ¿Por qué? Porque es la gente que siguió el reto del TLC, es la gente que sabe lo que hice en la negociación, el compromiso que tomé y los resultados que tuve. El tema es el desdoblamiento. Es más fácil a partir de un posicionamiento positivo. O sea, es ir ampliando el conocimiento. No es ir ganándote la confianza, porque se desdobla un nivel de confianza. Claro, hay un tema que es fundamental. A la gente le tienes que poner un proyecto, o sea, tienen que ver en ti un compromiso de cambio. ¿Cómo van a cambiar las cosas? ¿Para qué vienes? ¿Cuál es tu proyecto? Tú no puedes usar victorias del pasado como el elemento clave para ganar victorias en el futuro. El TLC fue un gran logro, a sacar el TEMEC fue un gran proyecto,
y eso me dio un posicionamiento, pero ese posicionamiento no es suficiente para ir a una nueva batalla. La nueva batalla se gana cuando la gente te ve a los ojos, reconoce empatía, reconoce compromiso y reconoce que estás para servir y para transformar, para llegar a un estado mejor de lo que hemos estado en los últimos 2 años. Así rapidito, ¿cuáles serán los retos de Nuevo León? Digo, ya que dijiste que sí quieres ser, ¿cómo ves en este momento Nuevo León y cuáles son los retos del nuevo gobierno? Nuevo León ha estado en una falta total de visión y de proyección hacia el futuro. El Estado le urge una transformación. Estamos gobernando con instrumentos del siglo XX y ni siquiera de fines del siglo XX, cuando la función pública a nivel global se está transformando. Hay tecnologías tremendamente avanzadas para poder enfrentar temas de seguridad pública, para poder enfrentar temas de salud, para poder mejorar el rendimiento y la calidad educativa. O sea, traes la capacidad de poder transformar cosas que no las has hecho porque te has subido en una inercia de mal administrador de las cosas, sin tomar una nueva visión de qué implica para los líderes que nos gobiernan los retos de un nuevo ciclo de oportunidades y de retos. Tan sencillo como esta semana. A ver, traes inminente un riesgo no previsible que es el coronavirus. Están tomando medidas los países del mundo. El tomar medidas no quiere decir que vas a evitar tener el coronavirus. No, es prepararte. Lo que tiene es retrasar el pico, comprar tiempo para poder diluir la presión sobre el sistema de salud. Y no estamos aprovechando el haber sido uno de los países no originarios del virus, sino en una consecuencia tardía del virus. Eso se tiene que aprovechar a favor de programar el problema. Y estamos hoy en un momento donde en el estado de Nuevo León no hay una serie de elementos y acciones tomadas que sean contundentes para poder remediar esto. No hay un plan de emergencia. No hay, o sea, cuando el H1N1 en algún momento se criticó que se estaba exagerando. Bueno, la verdad es que ahí todos nos pusimos las pilas, adoptamos nuevos mecanismos, saludamos diferente, estornudábamos de una manera distinta para poder controlar la propagación del virus. Hoy la alarma poblacional es importante y parece que estamos como en el chiste ese de la hamaca que vieja, tráeme el antídoto porque ahí viene el alacrán. Porque ahí viene. O sea, en lugar de estar con las pilas puestas y aprovechando el tiempo que estamos. Es un ejemplo de cómo el liderazgo, la sociedad necesita liderazgo y eso se transmite en la gente. Por eso la gente todavía en eventos públicos de esta semana se saluda de besos, se saluda de mano. No, simplemente los eventos masivos no se han cancelado. Sería pecado no aprovechar que estás aquí. Y además con la experiencia que tienes, ¿hasta dónde y cómo crees que nos puede afectar en la materia de economía como país el coronavirus? El impacto ya está durísimo. O sea, la caída de las bolsas es 2 días seguidos con caídas de más del 5%. El tipo de cambio finalmente ya superó lo más alto que tuvimos, el dólar, cuando Trump ganó. ¿Se acuerdan que se nos fue 22 las primeras amenazas a 22? Y eso claramente empieza a tener implicaciones en diferentes áreas. El hecho que el petróleo se haya caído, pues es una respuesta a una disminución de la demanda. Se cancelaron viajes, convenciones internacionales, buques, embarcaciones, suministro de productos. Los efectos en la economía real ya están. Lo importante es el margen de maniobra con el que se cuente para poder afrontar una crisis que no será de largo plazo, pero sí una crisis que va a afectar al menos el resto de este año de una manera severa. Y lo que tienes que hacer es un uso responsable de reservas, un uso responsable en materia de gasto público, y sí, va a ser complicado, pero el impacto económico ya lo tenemos encima. O sea, el coronavirus ya tuvo el impacto, ya está teniendo el impacto económico que trae y hay que sobrevivirlo con trabajo de casa en términos de finanzas públicas sanas, ajuste del gasto gubernamental,
y manejo estratégico de las reservas. A nivel así de la raza, de los peludos y los piojosos, ni mi compadre y yo no podemos ser ni peludos ni piojosos, pero de la raza de a pie, ¿qué hacer? ¿Cómo prevenir la enfermedad, pero sobre todo cómo prevenir el golpe que necesariamente nos va a llegar? Sí, yo creo, comentaba que lamentablemente no estamos utilizando el tiempo que la naturaleza nos dio de no ser un país originario del virus y ni siquiera ser un país de primer impacto de transmisión. O sea, el hecho de que haya 5 contaminados aquí, 2 contaminados allá, pues no es para decir no vamos a aplicar ninguna otra medida de emergencia hasta que no tengamos contaminación comunitaria. Pues estás desperdiciando el tiempo que te dio la naturaleza para prevenir. ¿Y qué quiere decir eso? Pues ya de ahorita, o sea, cambiar costumbres de saludo, evitar concentraciones, la gente mayor, si no hay necesidad de viajes, no hacerlos, tratar de estar, si se tiene algún tipo de síntoma, aislarte en tu casa mientras no quede claro qué tipo de gripe es el que tienes. O sea, hasta esta semana, la falta de preocupación reflejada por las autoridades se refleja en que la gente está demasiado tranquila. Apática, tranquila. Y cree y está siguiendo su vida normal. Entonces imagínate, te va a dar risa. Ayer fui a una cena de un amigo de cumpleaños en el sector de San Pedro, y entonces les decía a los de la cena, les decía, ahorita corre uno más riesgo viniendo a cenas en San Pedro que yéndose a una tamaliza a Pomerray 35. Sí, no, casi siempre. Sí, porque... No, ¿por qué? Porque además, ¿sabes qué? Porque el viaje y el contacto internacional está más sujeto a capacidad económica. No, y además... Los primeros casos fueron en San Pedro. Y además, algo que es bien importante, a la hora que vas a San Pedro, donde te toque una casa donde no hayan ido al Costco por un rollo de baño y no tengan el papel de baño con que te vas a limpiar, compadre. Es probable. Oye, ¿cómo se los acabaron? ¿Algo más que quieras agregar, que quieras decirle a la gente, Ildefonso? No, básicamente que me queda claro que apenas inicia un proceso para conquistar la confianza de los neoloneses, pero que en esta carrera, que no va a ser fácil, mi compromiso es estar en ella, no solo porque tengo el deseo de servir, el deseo de transformar, el deseo de todos estos años de experiencia plasmarlos en un proyecto, pero también el deseo de que la competencia por la gobernatura sea una competencia de altura, que los que estemos ahí realmente tengamos una visión y un proyecto a favor de Nuevo León y no a favor de nuestros intereses personales. Y esa garantía es la que nos puede dar la tranquilidad de una competencia sana entre personajes prestigiados, donde el resultado final pueda ser A, B o C, pero que cualquiera que sea no nos lleve a lo que los últimos 12 años nos han llevado. Bien, pues muchísimas gracias. Ya viste que no mordemos. Y que te sea leve el coronavirus, que te permita pronto salir a la calle y poder a besar señoras y a tocar puertas. No, de hecho ayer tuve mi último evento masivo, una conferencia, y la gente todavía tiene la intuición natural de saludarte, y yo empecé a de codo, y le digo, no es por ustedes, es porque yo acabo de llegar de Washington, acabo de estar 3 días en Washington, y entonces no quiero tener el cargo de conciencia, por lo menos. Conciencia de que traigo yo algo. Oye, imagínate, compadre, de mañana, y Ildefonso sí tiene como... Y nos saludó a 400. Y nos saludó a todos nosotros, a ti y a mí también, compadre. Bueno, pues que sea leve, y esperamos que en el futuro próximo, los próximos meses, verte no una, sino muchas veces por aquí, claro, sí, para charlar. Gracias por la invitación. Gracias.